Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de Denred Webinar Experience. Como siempre tenemos temas muy interesantes, temas de alto valor, que obviamente consideramos que es contenido que les puede ayudar tanto a sus organizaciones y a sus empresas. El día de hoy nos acompaña Pablo Abichaín, que es el director de Recursos Humanos de Edenred. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicky? Un gusto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Y quisimos invitarte a ti, Pablo, porque desde el punto de vista de recursos humanos queremos platicar sobre los planes de beneficios, planes de compensaciones. ¿Y quién mejor que tú, que estás en el área de recursos humanos, para que nos platiques sobre los diversos beneficios que hay, cómo los empleados les gustan estos beneficios, con cuáles tú consideras que son los que tienen mucho más valor, ¿no? Que platiquemos un poquito sobre estos temas de compensaciones, de beneficios, sobre todo porque entendemos que ahorita con todo esto de la pandemia pues ha cambiado mucho, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen mayor prioridad? ¿Cuáles son los que siempre han permanecido y que consideramos que son de alto valor? Pero no quiero empezar la charla sin que todo el mundo conozca un poco de todo lo que has hecho tú, Pablo. Entonces, quiero presentarles directamente y platicarles que Pablo es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene varios diplomados por el ITAM y por el Tecnológico de Monterrey en alta dirección, dirección de recursos humanos y técnicas de productividad. Y Pablo tiene actualmente una trayectoria de 31 años de experiencia y desde sus arranques en sus actividades profesionales se ha desempeñado en varios puestos directivos en diversas áreas como operaciones, TI, nuevos productos, la unidad de negocios de beneficio para empleados y también estuvo en la dirección de operaciones en Francia y actualmente lleva la dirección de recursos humanos de Denred México. Él ha encabezado varios proyectos para la transformación de nuestra empresa hacia la era digital y ha participado en fusiones con empresas que ha adquirido el grupo Edenred. También Pablo forma parte del comité directivo de Edenred y tiene como misión el desarrollo y el cuidado del capital humano de la empresa, a los que considera que son realmente el elemento fundamental de la compañía. Pablo ya fue reconocido por el Congreso Internacional de Recursos Humanos y recibió el Premio al Ejecutivo de Recursos Humanos en 2015 por su destacada labor que realizó, y durante 2017 y 2018 fungió como vicepresidente de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana y también en la actualidad es vicepresidente del Comité de Diversidad e Inclusión del American Chambers of Commerce de México. Y bueno, Pablo tiene de verdad muchísimo expertise, seguro ya lo han escuchado en algunos otros foros de Capital Humano, de ADERIAC, de la Cumbre de Compensaciones, de RIPTAC, de Human Capital Summit. Ya tengo una lista enorme que les podría enseñar, pero bueno, hoy lo tenemos aquí para que nos platique sobre este tema de beneficios. ¿Cómo ves en la actualidad estos temas, Pablo? Y quisiera, después de que nos dieras tu charla, invitar al público a que nos pasara todas sus preguntas para que hubiera una conversación y que desde tu punto de vista puedas resolver esas dudas, comentarios o le des respuesta a las múltiples preguntas que va a tener el público, ¿va? Entonces, Pablo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que va a ser de mucho interés todo este contenido que nos vas a dar. Dejo la cámara y los micrófonos de tu lado y en un ratito más regreso contigo para platicar un poco más sobre este tema con parte de las preguntas que tenga el público. Gracias. Muchas gracias Vicky. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por el interés sobre este tema. Bueno, hacerlo de esta forma virtual no es tan cálido o tan próximo como pudiera ser si pudiéramos organizar ya seminarios en donde nos viéramos face to face, pero a cambio tenemos
la posibilidad de hacerlo sin tener que desplazarnos, sin que tenga la incomodidad de atravesar semejante ciudad en las horas pico como eran antes, cuando te invitaban a un desayuno a las 9 de la mañana, tú decías, qué horror, no voy a poder llegar, aquí puedes, muy rápidamente. Entonces, la idea es que platiquemos un rato, que yo les muestre más o menos algunas de las cosas. Voy a tener que empezar por mostrarles qué es Edenred, qué hacemos, y después entonces entrar en el tema de cómo afrontar la transformación del plan de beneficios, y después pasaremos a un momento de preguntas y respuestas. Esto de la cuestión virtual implica que tengamos que ponerlos a todos en mute durante un rato. Ustedes podrán ir levantando la mano, no sé si por ahí está la facilidad de hacer eso, y si no, anote la preguntita después del speech. Hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Me parece que esa es la parte que más enriquece, donde todos podemos participar de una manera bidireccional, y probablemente sea lo que todos estamos buscando, ¿no? Enriquecernos con el networking y el punto de vista de todos. Sin más preámbulo, entonces les voy a presentar mi pantalla. No sé si ya se ve ahí. Vamos a ver, déjenme ver. Ahí, necesito que me digas, Vicky, si ya ven mi pantalla todos. Y ya la vemos, Pablo, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancarnos con esto. Ok, siempre, ahí está. Muy bien. Les prometí entonces decirles primero qué hace Edenred. Edenred en el mundo tiene más de 50 años ya de creada nuestra empresa. Como Edenred desde 2010, cuando nos escindimos del grupo al que pertenecíamos, pero con 50 años de experiencia en lo que hacemos. 2 millones de afiliados que reciben nuestros productos, 850,000 clientes en el mundo, en los 46 países donde estamos presentes, 50 millones de beneficiarios usan nuestras soluciones en el mundo todos los días, y más de 8,500 colaboradores en el mundo. En México somos 800 colaboradores, o sea, es una de las empresas grandes del grupo. México representa el segundo país o tercero, probablemente, en aporte a la actividad del grupo. En México tenemos 4 millones de usuarios todos los días utilizando nuestras soluciones, 35,000 clientes en la empresa pública y en la empresa privada, 38 años de liderazgo, ya son 40, ahí tenemos un gap en mi presentación. Llegamos a México en el 81 y estamos en este año cumpliendo, muy felices de estar en México hace 40 años, y 250,000 afiliados que reciben nuestras soluciones y dan un servicio a cambio. ¿Qué hacemos? Vamos a ir muy rápido en esta parte. Tenemos 3 líneas de negocio. La primera, que llamamos beneficios para empleados, donde el producto estrella es la tarjeta de despensa, líderes en el mercado con 3,5 millones de usuarios. La segunda columna es la de Ticket Car, vamos a decir, nuestra unidad de negocio se llama Retail Mobility, y ahí tenemos 600,000 vehículos utilizando el Ticket Car en México todos los días. Todas las flotas de México, las más importantes que le vengan a la mente, usan esta solución que les permite un control perfecto del gasto de combustible. Y la tercera línea de negocio, que para nosotros se llama Pay, donde el producto más importante es nuestra tarjeta empresarial, que permite administrar de una manera confiable y simple todos los gastos de viáticos, de caja chica, relacionados con la operación de la empresa. ¿Quiénes hacemos esto? Como les dije, 800 empleados en México, de los cuales 72% son millennials. Aprovecho para aclarar, siempre aclaro que no soy uno de ellos. Estoy justo en el límite, pero no. 31% de esas personas están relacionados con la informática, con la tecnología. Una empresa con gran apoyo en las nuevas tecnologías. 42% de nuestras personas están en contacto de una manera u otra con los clientes externos. Y en el mix, dentro de nuestro universo, tenemos
53% hombres, 47% de mujeres. Es una carrera que estamos haciendo para llegar a una equidad de género full, al 50-50. Muy bien, hasta ahí entonces con lo que hace del resto. Y para dar un poco el contexto en el que vamos a platicar, sabemos que desde hace más de un año estamos confinados debido a una pandemia, un evento que, como todos tenemos muy claro, ha marcado y marcará un hito en la historia moderna de nuestra sociedad, ¿no? Y durante esa pandemia, las empresas han enfrentado severos retos. Por supuesto, la disminución de la actividad económica. Eso a todos nos afectó. Tanto nuestros clientes, como nuestros proveedores, como el cliente final del servicio que estuviéramos dando, se han visto afectados porque hubo que confinarse y eso llevó a no una parálisis, pero a una disminución muy fuerte de la actividad económica. Eso fue un reto para las empresas. El cierre de las empresas. Muchas lo sufrieron en carne propia, tuvieron que cerrar su actividad porque no pudieron con esta realidad en la que sus clientes o sus proveedores se achicaban y entonces eso tronó la actividad de muchas empresas. A su vez, eso, como un círculo vicioso, hizo que otras empresas se quedaran con menos actividad económica por todas aquellas que cerraban. Desaparición de puestos de trabajo. Algunos no cerraron sus empresas, pero tuvieron que disminuir su masa y dejar de ofrecer ciertas fuentes de trabajo, y eso puso a mucha gente en búsqueda de empleo, vamos a decir. Reducción de los presupuestos. Evidentemente, cuando el ingreso va siendo menor por toda esta reducción económica, pues a todos nos dijeron hay que gastar menos. Si ganamos menos, hay que gastar menos también. Entonces, reducción de los presupuestos. Y este punto, que lo puse al final, pero no es menor, a las empresas les afectó fuertemente el distanciamiento social. Dejamos de interactuar entre las personas y eso a las empresas les afecta. Les afecta porque hay una dificultad mayor para crear y cultivar la cultura que tenga la empresa. Hay necesariamente que hacer una adecuación a las formas de trabajo, necesariamente invertir en otras cosas, como la tecnología para que todos puedan trabajar de una manera remota, o algunas empresas, muchísimas, que tuvieron que quedarse en presencial porque eran actividades una actividad esencial, y tener algunas personas en remoto, o tener a sus usuarios o a sus clientes finales en remoto, teniendo una planta funcionando en plena pandemia. Entonces, el distanciamiento social tiene un efecto sobre las empresas. Ahora, ¿qué nos pasó a los de recursos humanos? ¿Cómo nos impactó esto que acabamos de hablar, que le estaba sucediendo a la empresa? ¿Cómo le impactó a recursos humanos? Vamos a hablar de las tareas de recursos humanos. Mucho más difícil atraer el mejor talento. ¿Por qué? Porque ya no, al principio, acuérdense, estábamos acostumbrados a una forma de trabajo, a encontrarnos con los candidatos, hacerlos venir, mostrarles nuestras instalaciones, hablar del tema y entonces atraer a ese talento, tener la presencia necesaria. Eso se dificultó. Vamos a hablar de cómo nos fuimos adaptando y aprendiendo y hacerlo bien, pero fue una cosa que afectó a la tarea de recursos humanos. Integrar a esas personas que finalmente los convencíamos, les explicábamos el proyecto y les hacía sentido y venían, cómo integrarlos al equipo. Personas que entraron en algunos momentos picos de la pandemia no podían conocer a su equipo, jefe, a sus subordinados, a sus pares, al ambiente de la empresa. Entonces, integrarlos al equipo, así, les entregabas un equipo de cómputo, un teléfono y te vas a tu casa. Eso se dificultó. Proporcionarles un entorno para que se desarrolle. Hacer que esa persona que viene esté en la empresa contenta y esté a gusto y permanezca porque se está desarrollando. Era más difícil. Es más difícil. Empoderarlos. Decirles, hazlo. Eso que te he traído, hazlo para que la empresa funcione mejor y para que tú te desarrolles profesionalmente. Y lograr
que vivan la cultura de la empresa. La empresa, aquellos que nos fuimos, ya estábamos en la empresa, sabíamos, nos quedaba bien claro cuál era la cultura de la empresa a la que pertenecíamos, pero los nuevos entraban a una cosa virtual, 100% virtual, y eso complicó las cosas. Y finalmente, y este punto otra vez lo pongo al final, pero no es menor, la dificultad para recursos humanos de garantizarles a esas personas un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Tuvimos que adaptarnos a eso. Y hoy, esto que estamos viendo como una ventaja de poder tener el seminario en casa, también se ha convertido en algunos casos en una dificultad, porque hemos invadido una esfera personal con la parte profesional y a veces marcar el límite ha costado trabajo. La gente, en el afán de cumplir con sus objetivos y excederlos y cumplir con la empresa que le está dando el trabajo, trabaja más horas y pone menos límites y come mientras hace el webinar de Pablo Abichaín y termina mucho más tarde y sigue trabajando con la PC conectada todo el tiempo. Entonces, garantizar ese equilibrio pudiera haber parecido desde antes en el sueño idílico de que el home office iba a dar mucho más equilibrio entre la vida personal y la profesional, pudo convertirse, y en muchos casos se convirtió en lo contrario, en una intrusión de la esfera profesional en la esfera personal de la persona. Entonces, así se impactó recursos humanos. Ok. Todo esto fue contexto. Y ahora voy a tratar de entrar a responder a esta pregunta que nos planteamos como tema. ¿Cómo y por qué mejorar el plan de beneficios? Y entonces, primero voy a contestar el por qué, no el cómo. Y cómo vamos a verlo después. Primero, ¿por qué? ¿Por qué mejorar? En este contexto en el que acabamos de describir, ¿por qué mejorar el plan de beneficios para los empleados? Ok, yo voy a dar 3 pilares que me parecieron muy importantes, que siempre de recursos humanos los tenemos que tener presente, pero en este contexto me gustaría hacer hincapié en ello. El primero es para ser más competitivos, porque hoy solo 35% de las empresas en México tienen prestaciones por arriba de las de la ley. Con lo cual, si yo pongo prestaciones por arriba de las obligatorias por la Ley Federal del Trabajo, voy a ser competitivo. Quiero ser competitivo, por supuesto, en mi afán por reforzar mi marca empleadora, tengo que buscar elementos que me hagan más competitivos en el mercado. Si mi proyecto es interesante, si mi empresa puede ser líder en el mercado en el que se, pero yo tengo que lograr algo que haga que mi marca empleadora sea por encima de las demás. Entonces, la primera razón para mejorar un plan de beneficios es esa, ser más competitivo, lograr atraer al mejor talento, hacer que las empresas vengan a mí. Y hay prestaciones, muchos de ustedes pueden que ya den ese gran panorama de prestaciones, sin embargo, siguen siendo las más preciadas. Siguen siendo, cuando hacemos encuestas, nos contestan, la última la hizo Mercer hace un año, no sé si, cuáles son las prestaciones que más aprecian los empleados. Vale despensas, seguro de gastos médicos mayores. Son las primeras que vienen a la mente. Voy a empezar por ahí, por lo pronto. Pero bueno, vamos a hablar de cómo mejorarlo si ya tienen ese tipo de cosas. Segundo pilar, para optimizar mis recursos. Ok, voy a desarrollar mi marca, voy a ser más competitivo, pero no puedo gastar de más. Tengo que tratar de gastar eficientemente mi presupuesto. Y en general, los beneficios, las prestaciones, tienen un incentivo para la empresa y para el empleado. Entonces, buscar que con la misma cantidad de dinero que yo tengo pueda darle más al empleado, perciba él que le doy más. Y entonces, típicamente, los que son beneficios para empleados tienen incentivos fiscales, pero hay otros que, vamos a ver un poco más adelante, pueden servir para hacer óptimo la utilización de mi presupuesto. Entonces, ser más competitivo, utilizar mi presupuesto de la mejor manera, hacerlo rendir más, vamos a decir así. Y esta es muy importante, otra vez siempre para el final me dejo el bocado más interesante, maximizar el salario emocional.
Por supuesto, el salario, el cash, el dinero, es lo que me pagas por hacer mi trabajo. Pero ¿qué me das a mí? ¿Qué me das a cambio de venir? Ese es el sentimiento que hay que tratar de maximizar. Entonces, y es diferente lo que haces por mí de lo que me pagas por el trabajo que yo hago para la empresa. Lo que haces por mí. Me das unas instalaciones limpias. Muy burdo. Me das unas instalaciones seguras. Me permites desarrollarme. Me permites colaborar para tener un mejor entorno y preocuparme por los problemas sociales y ecológicos. Ese tipo de cosas que haces por mí, no lo que me pagas por el trabajo que yo hago, sino lo que haces por mí. Y entonces, el plan de beneficios refuerza también este pilar. Entonces, ¿por qué? Yo respondería en desorden a la pregunta que me hicieron, ¿cómo y por qué mejorar el plan de beneficios? Primero, el por qué, para ser más competitivo y mi marca empleadora más fuerte, para que mis recursos me sirvan mejor, hacer más eficiente la utilización de mis recursos. Y tres, para maximizar la sensación de lo que hago por mis empleados. El salario emocional, que son todas estas cosas que refuerzan, fortalecen el vínculo entre el empleado y la empresa. Conste que no usé la palabra retener porque me choca. No retenemos a los talentos. Los tenemos contentos haciendo lo que les gusta hacer y se sienten remunerados correctamente desde todos los puntos de vista para quedarse. Entonces, ¿por qué? Esos tres pilares diría yo. Y ahora, ¿cómo mejorar el plan de beneficios? ¿Ok? Basado en un esquema mixto, ahora que nos acercamos probablemente a un momento donde el confinamiento va a reducirse o a finalmente desaparecer o llegar a su mínima expresión, porque la pandemia está evolucionando de esa forma, porque la vacunación, porque la inmunidad de rebaño, por lo que sea, estamos volviendo a pasar a un esquema donde podemos volver físicamente. Pero todas las empresas, 60-70% de las empresas responden, aprendimos algo durante la pandemia, durante el confinamiento, y lo vamos a aplicar. Es decir, vamos a tratar de tomar lo mejor de los dos mundos, del mundo presencial y del mundo remoto. Y entonces, ¿cómo fortalecer el plan de beneficios? Basándonos en un esquema mixto. Y esto quiere decir que el plan de beneficios va a tener que adecuarse a que haya personas que estén así, en el home office, acercándose al home office, y así acercándose al presencial. Y entonces el plan de beneficio va a tener que tomar en cuenta esta diversidad, que antes no era necesario, y que por un momento fue prácticamente todo así. Claro, estoy hablando de los casos donde las empresas que se tuvieron que confinar, sabemos, y por supuesto hay que tener presente que hubo empresas que durante toda la pandemia tuvieron que seguir trabajando presencialmente, porque así eran su actividad, ¿no? Todas las distribuidoras, todas las fábricas, los alimentos, todo esto, hay que tenerlos presentes, por supuesto. Bueno, entonces, primero que lo que voy a tomar en cuenta para mejorar el plan de beneficios es que ahora tengo un esquema mixto, que muy probablemente voy a tener un esquema mixto. Segundo punto, muy importante, escuchando a los colaboradores. Y escuchando no solamente para que expresen sus necesidades, esa es la mitad del trabajo que tienen ellos. Escucharlos también para que propongan la solución a esa necesidad. Generalmente, escuchamos la necesidad y después decimos, me voy a romper el coco, yo con mi inteligencia superior voy a buscar la solución a ese problema que me plantea. Y no es así. Es decir, lo que tenemos que lograr es empoderar a la gente para que encuentre la solución a la necesidad que tiene, a la nueva necesidad que aparece. Y van a ver que eso es mucho, mucho, mucho más rico. Buscar, ok, tenemos tal necesidad, ¿y cómo se les ocurre a ustedes que se puede solucionar? Es un ejercicio mucho más interesante preguntar cuál es el obstáculo, el problema, el tema,
y cuál es lo que se te ocurre para repararlo o mejorarlo. Se hace mucho más rica la respuesta y además empodera a la gente. Entonces, aquí lo que puedo recomendar es encuestas muy rápidas. Una que estamos poniendo en práctica es basada en una encuesta que hacen las empresas de productos y de servicios que se llama NPS. NPS en inglés las siglas son Net Promoter Score. Se hace una encuesta muy sencilla de una sola pregunta y se obtienen las respuestas de los clientes y después se hace con una fórmula muy sencilla, se eliminan las que están por abajo de 6, se suman las que están por arriba de 8 y las neutras se descartan. Se hace una resta. Y entonces se tiene un score, cómo nos califican. Y la pregunta simple en el mercadotecnia es, ¿le recomendarías nuestra empresa a otro cliente? ¿Sí o no? Y ahora la que estamos haciendo es la eNPS, I de empleado. A los empleados les hacemos una pregunta muy sencilla, con un SurveyMonkey. ¿Le recomendarías a un amigo tuyo, a un familiar, a un amigo tuyo venir a trabajar en red? ¿Sí o no? Una respuesta rapidísima. ¿Sí o no? No, del 1 al 10. Y después hacemos la resta. Búsquenlo en internet, eNPS, da una respuesta muy rápida y obtenemos cuál es el sentir de los empleados que están ahí. En los que responden que no, o que del 1 al 6 lo harían, se busca la razón y entonces se trabaja sobre eso para mejorar. Muy rápida. Y no se hace cada 2 o 3 meses y va teniendo la temperatura. Aparte, estamos haciendo otras más profundas como Great Place to Work. Aprovecho para comentarles que pasamos de la posición 39 el año pasado a la posición número 10 este año en empresas de 500 a 5,000 empleados. Pues muy bien, estamos en eso, escuchar y decir cómo me propones que reparemos ese problema o mejoremos esa situación. Escuchando a los colaboradores, cómo hacerlo. Entonces, ellos, en el caso del plan de beneficios, ellos van a ir buscando expresar cuáles son sus necesidades, porque las necesidades ya no son iguales para todos. Y buscando nuevas formas. Hay que adoptar nuevas prácticas, mejores prácticas del mercado, aprovechar las experiencias de los demás y aplicar la tecnología. Sobre todo, esta parte es importante. La tecnología va a permitir que demos saltos en la manera de hacer las cosas. Una prestación muy sencilla, hablando de la básica, de la que la reina de las prestaciones, vamos a decir que es la tarjeta de despensa. ¿Cómo la podemos mejorar? Bueno, una aplicación que sea más útil que simplemente tener la tarjeta, con reportes alrededor de eso, con adecuación de la red donde se utiliza, etcétera. Aún las más clásicas, que pudiéramos decir ya están fijas, porque además sabemos que hay reglas estrictas para otorgarla, tratar de flexibilizarla y tratar de hacerla basada en la tecnología que se pueda modular. Algunos tips rápidos y que no cuestan mucho y que nosotros nos funcionaron en este contexto mixto con la nueva realidad y dependiendo de lo que nos iban pidiendo las personas. Primero tiene que ver con el tiempo y hablaba de esto de la invasión de una esfera por la otra. Horarios flexibles, muy importante. Las personas, debido a esta invasión de una cuestión con la otra, han tenido que adecuar sus horarios. Los niños en casa yendo a la escuela, hacer de comer, porque antes yo comía fuera, probablemente al lado de la empresa, no me tenía que hacer de comer ni lavar los trastes a mediodía. Ese horario hoy se ve modificado. Entonces, ser capaces de tener horarios flexibles. Y vuelvo a lo de la tecnología. Para que una persona cumpla con su tiempo y lo haga de una manera flexible en el tiempo, es muy bueno tener una herramienta que lo permita controlar. Herramientas, ¿no? Cuánto tiempo está conectado, cuáles son las cosas que hace, cómo logra sus objetivos, de una manera sistematizada, es mucho más fácil llevarlo a cabo. El viernes corto no porque ahora estemos en casa, no hace falta. Al contrario, hace falta. Y habría que aprovecharlo bien. Se nos pasó un poco el viernes corto. Entonces la gente dijo, no, el viernes corto me gustaba. Ok, de lunes a jueves trabajas 1 hora más cada día, no 1 hora más después de las 20 horas de trabajo, no, de las 8. Y entonces el viernes tiene 4 horas libres al final del viernes.
sigue siendo vigente y sigue siendo una cosa que te piden. Barata porque no hay nada que invertir para hacer eso. Y lo puse en negritas porque respetar el horario. Es responsabilidad de nosotros hacer que nuestra organización no invada el tiempo más allá del tiempo necesario por el que la persona tiene que trabajar. Y eso está pasando mucho. ¿Se dan cuenta? Eso no cuesta nada. Sí, bueno, serán menos horas de trabajo, pero es justo. Hay que lograr que el horario de trabajo, el derecho a la desconexión, el horario de trabajo en el periodo que la persona tiene asignado, etcétera, hará que sea un beneficio. Es un plan, imagínense, estamos considerando ya como un beneficio extra. Pues ahí se puede trabajar, es una cuestión de cultura nada más en la empresa. El siguiente tema tiene que ver con actividades que le proponemos a las personas. Cuando estábamos presenciales, los que quedaron presenciales, cada tanto hacían una pausa y hacían una pausa activa, ¿no? Pasaba alguien y les hacía hacer un movimiento para pararse. Y hay que seguirlo haciendo. Proponérselos a través de la herramienta que tengamos para las videoconferencias de la empresa, de 11 a 11:05, todos los del departamento de finanzas o todo el departamento de recursos humanos hacen una pausa, es la pausa activa, que con algunos estiramientos nos paramos, nos quitamos de la silla, eso es fundamental. Y no por estar en casa no hace falta, y no por estar en casa sale más caro. Un tip que no cuesta más que lo que hacemos antes. Esto es importantísimo, crear grupos diversos, es decir, hacer que las personas trabajen con personas de otros departamentos, de otras cuestiones. Cuesta un poco de trabajo hacerlo, pero es muy benéfico porque hace que las personas tengan visiones diferentes y eso cambia la rutina del día. Puse negrito otra vez porque es muy importante. Aprovechemos que la persona esté en casa para decirle, bueno, si vamos a hacer esa actividad, por ejemplo, de stretching o de hacer 2 o 3 ejercicios, ¿por qué no con los chavos? ¿Por qué no con la pareja? Perfecto, no hace falta que esté la cámara y quita la cámara, ve al facilitador de la actividad y hace la actividad con personas de la familia. Seguir haciendo actividades de enviarle, planear actividades que sean para la familia, ¿no? El día del niño nosotros hacíamos algo presencial, ahora lo que hacemos es otorgamos una tarjeta de regalo de las de Denred a nombre del niño y le mandamos ahí un depósito de lo que podíamos hacer como regalito. Incluye a la familia en una actividad que viene desde la empresa. Esta fue desde el principio, les voy a hablar un poco más adelante de una que hicimos, adecuación de los seguros. Con la pandemia hubo que orientarse más a la cuestión de la hospitalización y todo esto, y entonces adecuamos con nuestro proveedor de seguro un poco el plan de los seguros. Y dije adecuar, no necesariamente ampliar con un mayor costo. Formación, aprovechar que la manera de formar a las personas de una manera remota tiene un costo menor que hacerlo presencial, y entonces buscar la forma de cofinanciar algunos estudios. Esos fueron 4 tips o 4 áreas en las que les puedo dar tips que nos han funcionado en esta etapa. Ahora les voy a hablar de esas alianzas o de esas nuevas formas de robustecer lo que hemos estado haciendo y las prestaciones que uno ya tiene, pero que puede robustecerse. Para eso, Edenred ha hecho 3 alianzas estratégicas hoy. Una con EAP, que es un programa para asistencia al empleado y un programa extraordinario de apoyo y contención. Va dentro de lo que exige la norma 035 y es ni más ni menos que poner a disposición de los empleados un apoyo telefónico para ciertas circunstancias que se plantearon debido al confinamiento, pero que no solamente se van a quedar ahí y que ha sido de gran utilidad, ¿no? Hay asesoría psicológica para eso de la contención del estrés o la manera de afrontar esta nueva realidad, pero también asesorías legales o financieras, nutricional incluso, y de management, para decir, bueno, tengo un problema con
cómo tengo que manejar tal problema y viene una asesoría en línea. Tienen un costo, pero son relativamente económicas y esta se puede modular. No es necesario que sea para todo el mundo, puede ser para un segmento de la población. Hemos hecho una alianza y ambos comercializamos las soluciones nuestras junto con las de ellos. Con Locton, que es nuestro broker de seguros, ellos desarrollaron un seguro especial que se llamó COVID y Plus, COVID y más, que es una cobertura para los días que pasaras en el hospital, fuera por COVID o por cualquier otra razón. Entonces, no tiene que ver con el gasto médico mayor, sino con el gasto menor que se tiene que hacer ligado a estar hospitalizado. La tercera, la empresa con la que hicimos la alianza se llama Minu, y lo que hace es otorgar adelantos sobre tu sueldo. No es un préstamo, no causa intereses y no endeuda a las personas. Es, si llegado el día 4 del mes necesito dinero, pido que me paguen del 4 al 15 por adelantado, y cuando llego al 15 obtengo la parte proporcional que no toque, ¿no? Y entonces tengo disposición de cash sin un costo de intereses, sin tener que ir al buró de crédito, sin tener que ir al banco a pedirlo, sobre lo que yo voy a trabajar un poquito adelantado. Entonces, y hablo con esa cuidado, porque es muy riesgoso poner a las personas a buscar cuando tienen la necesidad de créditos que después no van a poder solventar. Este no es eso, es sobre lo mismo que yo ya trabajé, que me adelanten un poco la paga. Funciona muy bien y son las tres que proponemos hoy para complementar aquello que uno tenga en el plan. Ok, y en cuanto al teletrabajo, como saben, tenemos desde hace unos meses una modificación en la Ley Federal del Trabajo que implica a la empresa dotar de ciertos recursos a aquellas personas que contraten la modalidad de teletrabajo. Entonces, si en el esquema mixto lo basamos en que ciertos días de la semana vas a trabajar en teletrabajo, con esa modificación en el contrato, vamos a estar obligados por ley a cubrirle ciertas erogaciones que tiene que hacer el empleado para poder hacerlo. Está ligado con la contratación de internet, la electricidad, los muebles que tengan que tener en casa. Entonces, hemos desarrollado una solución que permite otorgarle una tarjeta al empleado, en la cual la empresa va a depositar, y con ella, ¿qué va a poder comprar? Pues exclusivamente lo que tiene relación con el teletrabajo. No es una tarjeta que va a poder comprar en todo el universo de comercio, sino simplemente en las compañías de internet, en las compañías de muebles de oficina, por ejemplo, en fin, en lugares donde uno puede comprobar que son necesarias para el teletrabajo. Y eso da a la empresa una factura que cumple con los requisitos para cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, este fue un comercial muy preciso de una nueva solución que está funcionando y funcionando muy bien, porque permite hacerlo de una manera muy limpia y que quede perfectamente en marca. Hasta ahí con mi presentación. Me gustaría entonces, ahí están mis datos, por si alguna cosa más adelante a ustedes se les antoja preguntarme o comentar o ampliar sobre lo que venimos platicando. Si quieres, entonces, Vicky, volvemos a la modalidad en la que podemos platicar, y yo no pude ver si levantaron la mano, si alguien tuvo no pude ni siquiera ver los comentarios que pudiera ver en el chat, pero bueno, es el momento, yo creo, ¿no? No sé si me extendí demasiado, nos quedan 17 minutos para platicar, pueden ser muy buenos. No, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Toda tu presentación muy, muy clara.
La verdad es que de todo lo que platicaste, pues seguro hay algunas preguntas que ahorita nos estarán llegando por parte del público. Yo tengo una, Pablo, que obviamente creo que todos los demás lo tienen, ¿no? Este tipo de prestaciones, de beneficios, porque lo platiqué con algunos otros speakers, ¿no? Nos decían, oye, antes lo que decías, ¿no? Salir temprano los viernes o tener este tipo de instalaciones tipo Google, tipo, ya quedaron un poco atrás porque dices, ya no las estoy usando, ya estoy desde casa, ¿no? Entonces, nos decían, mucha gente está regresando a apreciar más las prestaciones o los beneficios que son los básicos, como un seguro de gastos médicos, vales de despensa, cosas por el estilo que son lo básico y que ya no están pensando tanto en este tipo de flexibilidades. ¿Tú qué opinas que sí la gente ahora con todo esto de la pandemia nos preocupa más nuestra salud, nuestra formación, nuestra integridad, ¿no? Más que tener un superespacio o algo por el estilo? Y sobre todo porque muchas de las empresas que habían hecho grandes remodelaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees o que consideras que estaría pasando? Mira, yo creo que en el público, seguramente muchas personas que conocen perfectamente la teoría de Maslow sobre las necesidades y la manera de el ser humano priorizarlas. Y a lo que voy, la pirámide famosa donde lo primero está en la base de la pirámide, es mucho más importante, o no puede uno pasar al siguiente estadio si no tiene cubierta la parte más básica. Y efectivamente, la pandemia nos mostró que lo más básico es la vida. Entonces, cuando nuestro entorno nos ponía en riesgo la vida, la salud, la vida, pues nos fuimos a eso, a lo básico. Oye, yo quiero cuidar y vivir para poder seguir cuidando a mi familia, viendo todo este entorno. Entonces, sí, pasamos de las cuestiones que ya están todas satisfechas, nos volvimos a una más básica. Y es tan válido que así es. Lo primero que la gente tenía en mente era: yo quiero no contagiarme, porque me voy a morir de eso. Entonces, deja tú que quiero tener una oficina bonita, o una posibilidad de convivir con mis compañeros, o una posibilidad de lo que sea. No, todo eso pasó a segundo término, tercero o a cuarto término, porque la primera no estaba garantizada. Entonces volvimos a eso, y una vez que eso se vuelve a cubrir, vuelves a decir: yo, como somos seres evolucionados y que nos gusta crecer, ya garanticé esta, bueno, ok, volvamos otra vez a construir esto. Entonces yo no estoy muy seguro de que las instalaciones físicas pasan en prioridad al segundo término, pero una vez que están resueltas las primeras, esas son importantes, porque es un lugar donde pasas horas, es un lugar donde convives con tus compañeros, donde te desarrollas y vuelve a tener sentido. Después, claro, cada empresa tiene que armar su panorama en función de su economía, de su actividad, de su presupuesto, de su realidad, y ver si entonces me deshago por completo. Hay gente que ha dicho: me deshago por completo de mi oficina y no volveremos nunca más a tener una sala de juntas. Puede ser, pero no creo que sea la generalidad, y justamente una de las vertientes de mi plática era: va a haber que ser mixto, va a haber que ser suficientemente flexible para moverse entre los dos mundos. Y moverse entre los dos mundos es decir, tener lo mejor de los dos mundos. Claro. El remoto, lo mejor, no invadirlo, bla, 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 todo lo que vimos. Y en el físico, lo mejor, las mejores instalaciones que permitan un trabajo colaborativo, que permitan, si tiramos las paredes y ahora tenemos que poner algunos acrílicos hasta que se pase la pandemia, hacerlo, pero volver a tener el ambiente que hacía que las empresas se hubieran podido desarrollar. No hay una receta única. No creo que en una línea de producción se puedan aplicar las mismas recetas que en una empresa que desarrolla cómputo o que desarrolla soluciones de apps, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy para responder a tu pregunta, yo creo que
priorizándolas según la teoría de Maslow, que más de 100 años, o 100 años. Si se satisfacen las de abajo, se van a volver a presentar las de arriba y hay que estar preparados para volver a cubrirlas, porque si no, te quedas en un estadio muy primitivo y las cosas más sofisticadas atraen a las personas más talentosas y se te van los buenos. Claro, Entonces, claro. y a los dos mundos. Entonces, como tú dices, equilibrar, ¿no? Lo mejor de los dos mundos, ver cómo lo hacemos. Y justo tengo otra pregunta, ya que dices que muchos, y te choca la palabra retener, porque creo que es cierto, ¿no? Las personas que queremos estar en una compañía, ahí estaremos, y no es, ay, te tengo que tener a la fuerza o te pongo una pistola para que te quedes aquí conmigo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso de cómo mejora, cómo motivas a este talento, a estos buenos que tú mencionas, para que se queden contigo? ¿Cómo los atraes, enamoras? ¿Cuál sería a lo mejor la receta? Sé que hay muchas formas, como tú decías, pero algún tip que le puedas dar a la audiencia. Hablando dentro de este contexto del plan de beneficios, yo creo que lo que tenemos que buscar es entender que en la diversidad está la riqueza y entonces entender que nuestros equipos, para ser la mejor opción en el mercado para que nuestra empresa sea la de punta, vamos a tener que contar con equipos diversos. Diversos en género, en edad, en orientación sexual, en preparación, en escuela en la que fuimos, todo eso, cuanto más diverso, más rica la solución que se obtiene. Y entonces, como vamos a tener bien claro que tenemos que tener una población heterogénea, empezar a pensar en hacer cuestiones un poco más a la medida. Yo sé que hay algunas que no se pueden, que tienen que darse con una regla de generalidad, pero aún en esas se puede modular. Se puede modular, por ejemplo, otra vez voy a hablar de la básica. ¿Qué puedo modular en la despensa si la tengo que dar de manera general? Si puedes, porque hay personas que necesitan una tarjeta adicional porque viven con un cónyuge y entonces necesitan una tarjeta adicional. Y otros no, necesitan una sola porque están solos. Entonces, ahí hay una adecuación sutil. Sobre una cosa básica que creíamos que no podíamos modular, sí se puede. Modular en las ofertas que le ponemos en la app. Ofertas para el que le gusta comer pizza, para el que le gusta comprar en tal lugar. Entonces, adecuarse a las necesidades, entender cuáles son las necesidades. Oye, yo quiero comprar cosas para mi salud. Bueno, o sea, ese es por ahí lo mencionaste. Ahora estamos clavados con el rollo de la salud. Perfecto, tengo una población de 72% de millennials que quiere cosas para las mascotas. ¿Cómo hago para entonces orientarle cosas dentro de la despensa que vayan respecto a lo que necesitan? No desvirtuarlo, porque eso está mal, pero sí orientarlo y modularlo, aún en las cosas más básicas y más generalizadas que nos parecen recursos humanos que no podemos modular, se puede. Ahora, yéndonos al otro extremo, imagínense cuánto se puede en una prestación que no sea generalizada. ¿Cómo es el vale de regalo, la tarjeta de regalo que decía? Para el Día de la Madre, para el empleado que mejor desempeño tuvo en el mes, para el que se va de vacaciones. ¿Qué tal si le doy un premio? Cuando una persona pide vacaciones, le doy en una tarjeta de regalo unos pesos para que se compre unas chanclas, lo que quiera. Es modulable. Totalmente, Claro. no tiene que ser generalizado. Entonces, sí, escuchar lo que te piden, entender y no gastando más con lo que tienes, porque también me van a decir, claro, que si eres millonario. Yo no soy millonario. No hicimos este brinco en Great Place to Work con millones. Para nada, les juro que para nada. Escuchando a la gente y mejorando lo que las hace más felices. Entonces, no retener, porque la pistola sería un medio para retener. Peor es cuando es a billetazo. No. Lo que hay que lograr es que la persona se quede porque lo que está haciendo le fascina y porque el entorno en que le estoy pidiendo que lo haga le es totalmente adecuado y agradable. A lo mejor con solamente no invadirle su horario, ya estoy haciendo que el tipo diga, no, de aquí no me voy porque me voy a aquella otra compañía donde el jefe me habla a las 3 de la mañana. Claro, claro. Entonces, siguiendo estos consejos, tú obviamente es
escuchemos lo que cada empresa es diferente, cada empresa tiene una cultura diferente. Tenemos que estar escuchando a los colaboradores para saber qué es lo que los mueve, qué es lo que los motiva, ¿no? Para que realmente estén felices, a gusto y que estén, al final la productividad se ve, ¿no? En este tipo de situaciones también de, oye, a mí no me molesta quedarme una hora más trabajando, no estoy como que diciendo que lo tengamos que hacer, pero en ese momento cuando dicen, oye, mándame esto, perfecto, te lo mando, ¿no? Porque sabes que lo estás haciendo con un fin y logrando un objetivo que es algo que va a beneficiar no a ti, sino a tu grupo, a tu área y por lo tanto a tu empresa, ¿no? Lograr que la gente haga lo que le gusta hacer. Porque entonces ahí, ¿Sí? como estoy haciendo lo que me gusta, no. No lo sufres, exacto. Entonces, lograr que las personas estén en la actividad que les gusta hacer. Suena simple. Después, muchas veces la realidad nos lleva a hacer otras cosas, ¿no? Bueno, no es lo que me gusta hacer, pero es lo que tengo que hacer, puta. Entonces ahí ya empieza a ser, ¿cómo hacemos que el trabajo sea lo que te gusta hacer? Para que entonces estés haciéndolo en el periodo que te toca hacerlo feliz. Otra cosa que agregaría ahí, Vicky, es abrirse a ver lo que están haciendo los demás. Buscar los foros como este o como otros, donde digan que hacen otras empresas, que hacen que yo pueda copiar porque creo que va a funcionar, que yo pueda proponer a aquellos que están levantando la mano en ese sentido. Y a veces es muy sencillo ver un seminario, anotar una idea de un webinar, o ir a internet y buscar mejores prácticas de tiempo compartido, de lo que sea, y buscar una idea, plantearla y probar. Lo que dije del ENPS, la encuesta rápida esta para le recomendaría a nuestra empresa a un amigo o a un familiar, es fantástica. No cuesta nada. Lo haces con cero costo. Cero costo, con algo, pero nada. Y entonces te autoevalúas y ves dónde estás. Hay empresas que parecen tener, que son mágicas y tienen un ENPS hasta negativo. Wow. Negativo, porque te salen más detractores que promotores. Y bueno, entonces lees lo que te dicen los detractores, hay cosas que puedes hacer y cosas que no, pero entonces te das cuenta que tiene una población que no está feliz haciendo lo que tiene que hacer. En fin, oír lo que te dicen y tratar de adecuarte manteniendo tu presupuesto, porque por supuesto que todo esto tiene un recurso finito, que es los recursos de dinero que puedo poner para hacer las cosas, ¿no? Sí, porque me queda claro que no todo lo, el ingreso, ¿no? Económico y todo, sino es una mezcla de todo lo demás, ¿no? Una mezcla de todas las acciones y de repente con amigos que están en otras empresas dicen, oye, a mí me dan, como tú decías, ¿no? Los viernes salgo temprano. O dicen, oye, no, los viernes a nosotros nos llevan chelas o donas, por un decir, ¿no? Otros dicen, oye, a nosotros nos dan gimnasio, pero también tenemos el día en que vamos en pijama. Me estoy inventando cosas, ¿no? Claro, Que son así. porque tomando tus ejemplos, lo del gimnasio puede costarte lana, lo de la chela puede costarte lana y que no la tengas. Ah, qué buena práctica, yo quisiera darle manzanas a todos todas las mañanas, pero no tengo ese dinero. Pero un día en pijama no te cuesta nada. No sé si es una buena idea, no importa. Es un ejemplo. Sí. Hay cosas que no cuestan más. Correcto. Y además, lo dije al principio, muy probablemente te digan qué es lo que quieren y cómo lo harías si les preguntas. Oye, no, me gustaría que el ambiente estuviera más padre. ¿Qué significa para ti eso? Ah, pues que un día pudiéramos venir en pijama. Me lo propusieron, me costó cero y viene del lado que va a hacer que estén. Es un ejemplo muy burdo, caricaturizado casi, pero es así como funciona. Ok, tenemos que hacer eso, pero yo no tengo la plata para hacer eso. ¿Qué hacemos para lograrlo, ¿no? lograrlo? Ah, pues cada quien trae su chela, qué sé yo, no sé si es una buena idea, no sé si llevar chelas a la empresa es una buena idea, no lo estoy proponiendo, pero bueno, a lo mejor pasa por ahí. Bueno, yo pongo una chela y tú una y entonces cada quien la... No sé. Y entonces oímos y la persona que se siente escuchada, que se siente empoderada y propositiva de una solución, la adopta y entonces ya después es promotor, absolutamente.
pero no es Claro, claro. demagógico, no es demagogia, es real. ¿Cómo hacemos para estar todos más contentos aquí? Ah, no, eso cuesta dinero, no, eso le pisa el callo al otro, no. Es el árbitro y dice cuál se puede y se llevan a cabo. Es súper poderoso y los beneficios y las prestaciones tienen que modularse en función de eso, cuando se pueden legalmente. Claro, totalmente. Y también es parte como de las empresas y de los líderes, ¿no? El que también hacer que los beneficios o las cosas que le dan a sus empleados les sean atractivas. Es decir, por ejemplo, tú lo sabes, en Great Place to Work te dice, oye, te sientes feliz con tu jefe, ¿no? Te gusta la forma de liderazgo, o sea, ya vienen otros muchos temas que creo que da para otros capítulos. Pero sí, yo me quedo con varias cosas, Pablo. Entonces, siempre es súper bueno escuchar lo que te dicen tus propios colaboradores, ¿no? Cuáles son las prestaciones que para ellos o los beneficios que para ellos les da mucho más valor y que no todos tienen que ser con costo, sino podemos ser creativos, las empresas pueden ser creativas, innovar, aprender, tomar algunas ideas de las otras compañías para implementarlas. Te voy a hacer un paréntesis más para complementar esta idea. Incluso puede pasarte lo contrario, que tú digas, estoy dando tal prestación que me cuesta tanto porque es buenísima, y te empiezan a decir que esa no la valora. Pudiera ser. Y entonces dices, bueno, en lugar de usarla en esto, la voy a usar en esto. Y entonces, pues ahí no te costó más y te enfocaste en lo que realmente tiene el valor. La gente dice, pues si yo no quiero más que me des la prestación X y quiero que me des la de ticket restaurante de Edenred. Exacto, exacto, ¿No? exacto. Entonces dice, bueno, yo tengo que dejar de poner las piezas donde yo creo que, y a lo mejor enfocarlas en lo que sí tiene valor para la gente. Claro. Ok, perfecto. Pues se nos ha acabado el tiempo, ya son las 11, Pablo, pero muy buena charla. La verdad es que el público ha estado bastante atento. Tengo algunas felicitaciones para ti. Gracias, Gracias por la charla y por la plática. Ojalá en algún futuro también podamos hacer alguna otra sesión. Sí, liderazgo en esta nueva situación, por ejemplo. Exacto, podemos hacer algo en los próximos meses para tener sobre este tema, ¿no? Contenidos importantes y sobre todo tú, desde el lado de recursos humanos, queremos conocer la perspectiva de alguien que lo vive día a día, ¿no? De cómo ver esto con el capital humano, como tú decías, que es realmente el activo más valioso de las empresas, ¿no? Perfecto. Pues, Muchas gracias a todos. Quedaron mis datos por ahí. Si hay preguntas que no respondimos, me las haces llegar y con mucho gusto les escribo y buscamos la forma de compartirlas. Claro que sí, perfecto. Muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Aquí Pablo te felicita, Rosalena Carvajal, conciso, preciso y súper claro. Entonces te manda también felicitar. Perfecto. Síganos porque esta charla que tuvimos con Pablo Abichaín la vamos a colocar en nuestro blog. Ahí está la liga, blog.edenred.mx, para que si quieren escuchar los tips y todas las opciones que nos dio Pablo, lo vuelvan a tener. Y no olviden seguirnos en nuestra red de LinkedIn, en Edenred México, para que ahí ustedes conozcan cuáles van a ser las siguientes sesiones que vamos a tener en Edenred Webinar Experience. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.